Muy buenas tardes a todos. Esta semana vamos a ver nosotros 3 géneros bacterianos que se denominan Haemophilus, Bordetella y Neisseria. Entonces lo he dividido de tal forma que el día de hoy vamos a avanzar 2, Haemophilus y Bordetella, y el día viernes completamos con el género Neisseria. Vamos entonces a comenzar. Iniciamos entonces por el género denominado Bordetella. Taxonomía de la bacteria. Pertenece al dominio Bacteria, reino Proteobacteria, clase Beta Proteobacteria, familia Bordetellaceae y lo que ya habíamos dicho que a mí me interesa, género Bordetella, dentro de los cuales vamos a ver varias especies, siendo las más importantes la Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y la Bordetella bronchiseptica. Ya les dije que no es del todo importante que ustedes aprendan esto, sí que aprendan cuál es más grande, el dominio es más grande que el reino que la clase que la familia que el género y el género que la especie, pero no que se aprendan de cada una de las bacterias porque es complicado. Lo que sí tienen que aprender a escribir de forma correcta es género y especie. Se lee Bordetella, pero es Bordetella como se escribe. Dentro de las características de este género, estos son bacilos o cocobacilos. En una tensión de Gram se ven como Gram negativos. Son aerobios estrictos, es decir, que necesitan sí o sí la presencia de oxígeno para poder crecer. Móviles o inmóviles, depende de la especie. Algunos presentan cápsula y no presentan esporas. Las esporas simplemente son, habíamos visto nosotros, una forma de resistencia que tienen algunas bacterias. Estas no la tienen. Ya vamos a ver más adelante un género que sí presenta esporas en su estructura. El cultivo se realiza en agar maconte y en agar sangre, utilizando siempre sangre de carnero, un 5%, para que aquí me puedan crecer dos especies, Bordetella bronchiseptica y Bordetella parapertussis. En cambio, en el agar Bordet-Genjoul, el carbón vegetal de Jones-Kendrick modificado y el agar de Regan-Lowe son más específicos para Bordetella pertussis, que es la especie más importante dentro de este género. 9 especies existen, 4 de ellas son responsables de enfermedades de los humanos, pero las más conocidas son las 3 primeras, que son las que nosotros vamos a estudiar. Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, estas dos son inmóviles, no presentan flagelo. Bordetella bronchiséptica, que sí es flagelada. Y la Bordetella olmesi, que no la vamos a ver en nuestro tema. Bordetella pertussis primero. El hábitat de esta bacteria son las vías respiratorias. La transmisión, por lo tanto, se da a través de las gotitas de flujo, que son microgotitas que nosotros eliminamos al toser, al hablar, al escupir. Factores de virulencia que presenta la bacteria. Lo más importante es que tiene varias toxinas en su estructura. Dentro de ello tenemos la toxina pertussis. Esta toxina pertussis es la que ocasiona la obstrucción debido a que produce gran cantidad de moco. Luego tenemos la toxina adenilato ciclasa, que esta lo que hace en el organismo es hemolizar o romper glóbulos rojos. Luego la toxina dermonecrótica, que lo que ocasiona justamente es necrosis. Citotoxinas y endotoxinas. Otro factor de virulencia es que tiene la capacidad de adherencia debido a que presenta fimbrias, que ya saben ustedes que son estructuras pequeñitas, rígidas, que le ayudan a la bacteria a adherirse
dirigirse a la zona donde quiere ocasionar infección. Hemaglutinina, pertactina, factor de colonización traqueal y el BRCA. Todos esos, como dicen, favorecen que la bacteria pueda adherirse. Por otro lado, tenemos factores que le ayudan a la bacteria a vencer las defensas del organismo. Dentro de estas tenemos una membrana externa, es decir, que la bacteria es capsulada, que al tener cápsula, obviamente hemos dicho que es una protección más que tiene mi bacteria, entonces es más difícil que ingresen los antibióticos, es mucho más fácil para ella desligarse y evitar para ella misma el daño. Y también tiene la capacidad de producir un sideróforo. ¿Qué es el sideróforo? Es un compuesto quelante de hierro, que lo que hacen es disolver el hierro que hay en el organismo. Así actúa esta bacteria. Luego tenemos la acción patógena que me puede ocasionar esta bacteria. Generalmente afecta a niños entre los 6 meses y los 5 años, con una alta mortalidad en este grupo de riesgo, más que todo en aquellas personas o aquellos niños que son de raza negra, durante la época de invierno, y es bastante contagiosa. Van a ver ustedes que con respecto a la sintomatología que aparece, es muy similar a un resfrío común al inicio. Entonces, por eso es que es bastante contagiosa, porque lo tomamos como un resfriado común, no tomamos las precauciones necesarias y fácilmente nos vamos a contagiar. Y obviamente durante el invierno, porque afecta como afecta un resfriado, que generalmente la época de invierno es donde se produce la mayoría de los casos. La enfermedad que produce se denomina tosferina, tos convulsiva, aquí la conocemos como coqueluche también. Se divide en 3 fases la enfermedad. La primera se denomina fase catarral. Durante esta fase, como les decía, ¿qué es lo que aparece en sintomatología? Un resfrío sumamente leve, hay rinorrea, es decir, que comienza a salir un moco de la nariz, tos, estornudos, conjuntivitis, fiebre baja durante varias semanas. Entonces fácilmente yo lo confundo con un resfriado y no tomo mis previsiones, por lo tanto puedo salir, estar en contacto con otras personas, hablar, charlar y contagiarla fácilmente. Esta sintomatología dura de 1 a 2 semanas. Luego se da la fase paroxística. En esta ya lo que más se ve es un periodo convulsivo, donde la tos aumenta demasiado, 15 a 20 veces por minuto puede toser una persona, vómitos, hay tos convulsa que se llama todo el tiempo, no hay fiebre y el paciente de tanto toser puede hasta hacerse azul, que es la llamada cianosis, porque está todo el tiempo tosiendo bastante fuerte. Dura de 4 a 6 semanas esta sintomatología y podrían aparecer complicaciones como hemorragias, convulsiones en niños menores de 10 años, hernias, por tanto estar con la tos aparecen hernias y puede complicarse incluso con un proceso tipo neumonía. Finalmente está la fase de convalescencia, que es el periodo donde ya declina la infección. Hay excesos de tos y vómitos, pero son bastante disminuidos. Y puede durar de 2 a 3 semanas esta etapa de recuperación, pudiendo durar hasta 6 meses. O sea, hay personas que a los 2 o 3 meses ya aparece la sintomatología, en cambio hay otros que recién a los 6 meses desaparece en su totalidad. Bordetella parapertussis. Su hábitat son las vías respiratorias. También se encuentra, además de los humanos, en las ovejas. La transmisión se da igual por las gotitas de flujo que se encuentran en el aire, que dejamos nosotros al hablar, al toser, al escupir. El periodo de incubación, el periodo para que se comiencen a presentar los síntomas, es de 7 a 10 días. Me ocasiona, con respecto a la patología, una tosferina muy similar, pero menos grave que la de Bordetella pertussis. O también
bien podría haber simplemente tos inespecífica o una bronquitis. Bordetella bronchiséptica, su hábitat es la microbiota o la flora respiratoria normal de los mamíferos, no del hombre. ¿De qué mamíferos? De los que tenemos en la casa: perros, gatos, conejos, animales domésticos. La transmisión se da por la exposición a las gotitas por contacto con los animales. Y ahí es como nos contagiamos. Factores de virulencia son similares a Bordetella pertussis y Parapertussis. No se conoce qué factores presente la bacteria en el ser humano. Se considera, por lo tanto, un patógeno oportunista, porque no está en el ser humano, está en animalitos, y por el contacto que tenemos con ellos nos podemos contagiar, pero no se da en personas inmunocompetentes, que se llama. Ya en personas que están con las defensas bien, difícilmente se va a instaurar una enfermedad de este tipo. Solo se da en pacientes inmunocomprometidos, un paciente con cáncer, un paciente HIV positivo, un paciente que tiene sus defensas bajas y que tiene contacto con estos animalitos que lo tengan como microbiota normal. En ellos es factible el contagio. ¿Qué enfermedades me puede producir? Neumonía, si es que llega al pulmón; bacteremia, si es que llega al torrente sanguíneo; infecciones urinarias, si llega a la vejiga; o meningitis, si es que llega al cerebro, a la meninge. En el laboratorio, ¿cómo lo identificamos? Aquí vamos a hacer una diferenciación entre tres tipos de pruebas que yo podría utilizar para identificar a la bacteria: cultivo, PCR y serología. El cultivo es útil solo durante la primera fase, por eso está con dos cruces. Ahí se hace bastante positivo, pero lastimosamente no solemos encontrarla en el cultivo. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio, se confunde bastante con un resfrío común. Entonces, si el resfrío sabemos que es virus, generalmente lo tratamos con antivirales y no nos mandan a hacernos un cultivo. Recién, cuando no funcionan los tratamientos, recién quieren un cultivo, pero ya pasamos a la segunda o a la tercera fase y ya no vamos a encontrar la bacteria en el cultivo, no nos va a crecer. La PCR lo mismo durante la fase catarral y la paroxística, pero en la etapa de convalecencia ya no la vamos a encontrar a la bacteria. Lo que sí me es útil es la serología, no mucho en la fase catarral porque no hay muchos antígenos que buscar, no se encuentra muy positiva la reacción, pero conforme pasa el tiempo sí. O sea, que me indicaría que sí estuve enferma, pero ya me trataron de otra forma, digamos, ¿no? El tratamiento. Entonces no es muy útil el cultivo debido a la confusión que puede haber con un resfriado común, porque en las últimas fases no me va a dar positivo, no la voy a encontrar a la bacteria, me va a salir negativo el cultivo. La toma de muestra se realiza con hisopo, se realiza un hisopado nasofaríngeo de la nariz, del fondo. Han debido ver ustedes, están familiarizados en estos días cómo se realiza el hisopado nasofaríngeo por el tema del COVID en estos días. Entonces se introduce hasta la nasofaringe para tomar una buena muestra, y no es que sea doloroso, sino que en realidad es bastante molesto, porque ¿quién se mete un palo en la nariz sin sentido? Entonces produce molestia y uno tiene ganas de empujar a la persona que le está tomando la muestra. Es bastante incómodo, y generalmente cuando termina de tomar la muestra uno empieza a toser porque le produce como si se trancara el pecho un ratito. En el examen directo ya habíamos dicho que por tensión de Gram vamos a ver bacilos o cocobacilos Gram negativos. Se pueden realizar pruebas de inmunofluorescencia directa como diagnóstico rápido, eso lo van a aprender en inmunología, pero son pruebas de inmunoserología. Se podría confirmar con un cultivo, pero ya dijimos solo durante las primeras fases, tal vez en la segunda. El cultivo se puede realizar en Bordet-Genjoe modificado, que es un poquito más específico para Bordetella pertussis, que es la que más daño ocasiona, utilizando siempre un poco de sangre, de un 20 a un 40% en el medio.
Requiere 3 a 4 días en estufa de 36 a 37 grados centígrados con presencia de oxígeno para que pueda desarrollar la bacteria. Y así lo vemos el día siguiente cuando a mí me crece mi bacteria. Este es un crecimiento de Bordetella pertussis en medio de Regan Lowe modificado, que tiene sangre al 7%, sangre de caballo. Y este es un medio de Bordet-Genjou con un agregado de sangre de un 15%. Se ven brillosas, se ven como las perlas. Ese es el color que tiene. Tratamiento e inmunidad. La bacteria ya de por sí es resistente a algunos antibióticos como la penicilina y la bacitracina no le funcionan. Suele ser sensible a eritromicina, cloramfenicol, ampicilina, tetraciclina y aminoglucósidos. No afecta así el curso de la enfermedad. O sea, si yo le doy estos antibióticos no significa que si mi enfermedad tenía que parar en 10 días va a parar en 2. No, la sintomatología va a seguir los días que tenga que seguir. Simplemente como que se utiliza con la finalidad de ir eliminando la bacteria para que no se instauren complicaciones y demás. Dentro de lo que es la inmunidad tenemos anticuerpos protectores. Cuando yo me enfermo me deja anticuerpos protectores de tipo IgG y de tipo IgA que van a servir como protección ante una futura infección. Estos anticuerpos pueden pasar de madre a hijo, hasta los 2 a 3 años pueden mantenerse en el niño, lo que le da cierta inmunidad pero es muy baja, por lo tanto el niño sí podría enfermarse con la misma bacteria, puedes padecer la enfermedad. Y lo más importante es que tenemos una vacuna que utiliza bacterias muertas en fase 1, que se administra a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 y a los 18 meses, que se conoce con el nombre de vacuna pentavalente. Es una vacuna combinada que me sirve justamente para la tosferina, que es la que produce esta bacteria, la difteria, que es producida por Corynebacterium diphtheriae, el tétano, que es producido por Clostridium tetani, hepatitis B y Haemophilus influenzae de tipo B, que lo vamos a ver un poco más adelante. Con la vacuna no necesariamente es que yo no me voy a enfermar, pero disminuye las complicaciones que puedan ocasionar en el caso de que yo me infecte con la bacteria. Ahora vamos con el género Haemophilus. Taxonomía. Su dominio es bacteria, reino Eubacteria, filo Proteobacteria, pertenece a la clase Gamma Proteobacteria, es del orden Pasteurales, su familia es Pasteuralaceae y el género Haemophilus. Tenemos varios, pero el más importante es el Haemophilus influenzae. Dentro de sus características son bacilos o cocobacilos, gram negativos, pero tienen cierto pleomorfismo, es decir, que puede haber una variación en su forma. Son aerobios, pero también son anaerobios facultativos. Entonces crecen mejor en presencia de oxígeno, pero al ser anaerobios facultativos podrían crecer en ausencia. Requiere de 2 factores para su desarrollo, que son el factor 10, que se llama hemina, y el factor 5, que se llama NAT. Microaerófilos requieren la jarra, una temperatura de 35 a 37 grados centígrados les permite crecer, a excepción de la Haemophilus ducreyi, que requiere una temperatura un poco más baja. El cultivo. Pueden crecer tranquilamente en un agar chocolate, ya que este tiene los 2 factores que necesita, factor 10 y factor 5. En el agar sangre solo pueden crecer con ayuda de un Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque el agar sangre tiene también factor 10, pero no presenta factor 5. El factor 5 que tiene el agar chocolate se libera cuando se somete a calentamiento. Entonces, como este no lo calentamos, no lo presenta. Pero el Staphylococcus aureus tiene este factor 5. Por lo tanto, vamos a ver más adelante una prueba que cuando yo uno estos dos le permite crecer al género Haemophilus.
Haemophilus influenzae crece mejor si se utiliza sangre de caballo para realizar el agar. Haemophilus ducreyi crece en Mueller-Hinton con un agregado de agar chocolate más Isobitalex y vancomicina para evitar el crecimiento de otras bacterias. Y también se utiliza tioglicolato y DHI, que son medios de enriquecimiento. La clasificación es esa. 4 vamos a estudiar nosotros: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aprophilus y Haemophilus ducreyi, que son patógenos para el hombre. Haemophilus influenzae, su hábitat, forman parte de la microbiota del tracto respiratorio superior. La transmisión es a través de las microgotitas o a través de una cepa que yo la tenga como microbiota y que desde ahí se vaya a otros lugares, cepas endógenas. Factores de virulencia: tiene cápsula, hay 6 serotipos capsulares que los clasifican de la A a la F, Haemophilus influenzae de tipo A, B, C, D, F, donde el más virulento es el de tipo B. Tiene capacidad de adherencia porque presenta fimbrias, presenta enzimas como la IgA y las endotoxinas, y tiene antígeno somático A, MIP, que le da propiedades inmunogénicas. La enfermedad que me puede ocasionar va a depender si se trata de una cepa con cápsula o de una cepa sin cápsula. Si es sin cápsula, me va a ocasionar en el tracto respiratorio superior sinusitis, el que llega a los senos paranasales, faringitis en la faringe, otitis media en el oído. En el tracto respiratorio inferior, bronquitis si llega a los bronquios, o neumonía asociada a la comunidad, asociada a la comunidad porque se contagió fuera de un hospital. En cambio, la capsulada me va a ocasionar también faringitis, fíjense, está también, pero esta se considera una emergencia médica. ¿Qué significa? Si yo tengo una cepa no capsulada con faringitis, tengo faringitis a causa de una cepa no capsulada, tomo mi tratamiento en mi casa, estoy en mi casa tranquilo. En cambio, si es una capsulada, me va a ocasionar mayor molestia, mayor sintomatología y yo voy a necesitar estar en un hospital, porque cualquier rato se produce obstrucción de la faringe, dejo de respirar y me muero. Puede ocasionar también laringotraqueobronquitis o una neumonía asociada a la comunidad en el tracto respiratorio inferior. Desde allí ya se puede diseminar a través de la sangre, ocasionando meningitis, que igual es emergencia médica, pericarditis, corazón, celulitis con bacteremia, conjuntivitis, artritis y hasta osteomielitis. Entonces la más peligrosa es la infección por una cepa con cápsula que por aquella que no presenta cápsula. Tenemos vacuna. Ya les había dicho anteriormente cuando hablábamos de bordetela que hay la vacuna pentavalente que sirve para esa y otras bacterias. También está para Haemophilus influenzae de tipo B solamente. Han visto que son 6 serotipos, la vacuna es solo frente al tipo B. Sin embargo, la que más enfermedad ocasiona, la más común, la más virulenta es esta, entonces estamos protegidos frente a ella. Se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, porque los niños son los más propensos a infectarse. El tratamiento: si se trata de una epiglotitis o meningitis, se usa ampicilina más cloranfenicol, pero obviamente si le voy a hacer un antibiograma, mi tratamiento va a ser más acertado. Estos son los usos que comúnmente se hacen. Si hay resistencia a los primeros y ante infecciones invasivas graves, se puede utilizar cefalosporinas de tercera generación. Y en infecciones respiratorias, cefalosporinas de segunda generación. Haemophilus parainfluenzae y el Haemophilus aprophilus. El hábitat de ambos es igual al tracto respiratorio superior. La transmisión a través de las cepas endógenas. Virulencia no se conoce muy bien, se considera que son patógenos oportunistas. La enfermedad que me puede ocasionar es similar a la de Haemophilus influenzae, el parainfluenzae, y el Haemophilus aprophilus me puede ocasionar endocarditis si es que llega al corazón.
forman parte de un grupo que se llama el grupo HACCP, que son bacterias de muy difícil crecimiento, son bacterias extremadamente exigentes. La H viene de Haemophilus. Haemophilus ducreyi finalmente no forma parte de la microbiota normal. La transmisión es a través del contacto sexual, es el único de los Haemophilus. El tratamiento se puede utilizar macrólidos o ceftriaxona y es siempre resistente a ampicilina, entonces la ampicilina no le sirve. Haemophilus ducreyi, dentro de sus factores de virulencia, tiene cápsula, tiene pilis y penetrar en las células epiteliales. La enfermedad que me ocasiona se denomina chancroide o chancro blando. Se produce una lesión genital que más tarde origina una pápula dolorosa y finalmente úlceras satélite como las que vemos aquí. Si no se trata a tiempo me puede ocasionar fimosis, que es la estrechez del prepucio, bubones, que es una inflamación linfática, linfadenitis, que es la inflamación de los ganglios linfáticos. Estas son las úlceras que vemos. En el laboratorio lo ideal es que la siembra sea bastante rápida de cualquiera de los Haemophilus porque mueren rápido. Y en el caso de que sea Haemophilus ducreyi, pues habría que limpiar con solución fisiológica y recolectar con un hisopo e inmediatamente sembrar. Antes de los 10 minutos ya debe estar realizada la siembra. En la observación, en una tinción de Gram, se ven como bacilos o cocobacilos. Los diferentes tienen ahí las diferentes formas que vemos. En Haemophilus ducreyi resalta la asociación que tienen estos bacilos, que se ven como en esta imagen de aquí. En cardumen, dice, se ven así llenitos juntos todos. Me sirve también una tinción que se llama naranja de acridina para poder observarlos. En el cultivo, el Haemophilus influenzae crece diferente si se trata de una cepa no capsulada. Son colonias bien pequeñitas, lisas y translúcidas. Si es una cepa capsulada, son grandes, mucosas, como madriguera de ratón. Haemophilus parainfluenzae son medianas a grandes, lisas y translúcidas. Haemophilus aprófilos son redondas y convexas. Haemophilus ducreyi son bien pequeñitas, planas y translúcidas. Cuando yo las saco, sale completa la bacteria, de extracción completa. En el laboratorio les decía que necesitan factores para poder crecer. Quienes necesitan factor 10 y factor 5 van a crecer en agar chocolate, pero no en el agar sangre. Quienes solo requieren factor 10 van a crecer tranquilamente en cualquiera de los dos agares, porque ya habíamos dicho el agar chocolate tiene factor 10 y 5, el agar sangre solamente tiene el 10. Entonces Haemophilus crecería sin problema en un agar sangre, el resto necesitaría un agar chocolate. Podemos también sembrar en este agar, sería un agar tripticasa soya. ¿Qué es lo que se hace? Sembrarla a la bacteria en toda la caja y colocar discos de estos factores. Hay estos factores en discos, fíjense el factor 5, factor 10 y este tiene ambos factores. Entonces, ¿cómo voy a saber de cuál de mis bacterias se trata? Voy a ver dónde crece la bacteria. Si la bacteria crece aquí alrededor del factor 5, puede ser cualquiera de estos que necesitan solo factor 5. Si crece alrededor del factor 10, será un Haemophilus ducreyi. Si crece como en mi imagen alrededor del 10 y el 5, o es un Haemophilus influenzae o es un Haemophilus haemolyticus. Esa es la prueba de los factores. Aquí es donde me sirve mi Staphylococcus aureus. Les decía que el agar sangre no tiene factor 5, en cambio el Staphylococcus aureus lo tiene. Entonces lo que se hace se denomina prueba de satelitismo. En un agar sangre yo siembro mi bacteria problema que yo creo que es un Haemophilus, la siembro en toda la extensión y luego hago líneas de Staphylococcus aureus. Fíjense, estos blancos grandes, estas líneas son Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agar sangre tiene factor 10 en toda su extensión y el Staphylococcus aureus tiene factor 5. Entonces ese factor, como yo lo estoy sembrando al Staphylococcus, ese factor se va a liberar alrededor de mi siembra.
y mi Haemophilus me va a crecer en las cercanías al Staphylococcus aureus, porque en esas cercanías tiene el factor 10 del medio y el factor 5 de la bacteria. Vamos a ver mejor. Fíjense, se estrió en todo el agar. Fíjense, los niños llegan hasta el final. Pero la bacteria solo creció en las cercanías. ¿Por qué? Porque hasta aquí se libera el factor. Aquí ya no hay factor 5, entonces no puede crecer. Esa es la prueba del satelitismo. Y ese sería el tema.